información que me pidieron que escribiera para el libro, a mucha honra, y les agradezco mucho, de veras, ese honor. Hace poco, una compañera, una feminista joven aquí presente, me comentó que le había preguntado a la maestra que impartía un seminario universitario sobre feminismo latinoamericano: ¿vamos a ver escritos por o sobre las feministas socialistas latinoamericanas? Y la respuesta medio titubeante fue: es que el feminismo socialista en América Latina no tuvo mucho impacto, cuando menos en México. Pero sí lo vamos a ver abarcar con escritos de Silvia Federici. Silvia Federici, para los que no conocen, es una feminista muy respetable, pero de latinoamericana no tiene nada, ¿no? Entonces, sí, bueno, latina, pero no latinoamericana, ¿no? Entonces, señal de que no cabalgamos, Sanchita, ¿no? Sin duda, el feminismo en las universidades ha contribuido a la teoría del género, del feminismo y al análisis de la situación de las mujeres en el país y en el mundo. Pero tiene una limitante: si no escriben todas las protagonistas, solo circunstancialmente serán incluidos en los análisis. Lo primero que hay que destacar desde mi punto de vista es que el socialismo ha sido muy importante para las feministas en América Latina y está vinculado con el momento del nacimiento del feminismo de la llamada tercera ola, que surgió en medio de un auge de las luchas revolucionarias de los años 60 y 70, plenas de ilusiones e idealismo, llenas de esperanzas para un futuro mejor. Pero comparado con la explosión juvenil en el resto del mundo, en América Latina el socialismo tenía mucho más peso, ya que las diferencias de clase en nuestros países simplemente no estaban mucho más a flor de piel. Incluso para las feministas más privilegiadas, las que llamábamos las feministas burguesas, porque sí lo eran desde el punto de vista sociológico, hubiera sido muy difícil decir que lo único que importaba sobre el aborto era su legalización, cuando la pobreza en la que estaba sumergida la enorme mayoría de la población no podía costear, esa enorme mayoría no podía costear ni una visita al médico, mucho menos una intervención quirúrgica, aunque fuera legal. Era muy difícil decir entre feministas que una denuncia de una violación prosperaba igual para una mujer pobre que para una mujer rica, dada la impunidad reinante. Era poco creíble, aún para las mujeres económicamente solventes, argumentar que las condiciones de trabajo doméstico eran equiparables para una mujer que tenía que cargar agua o leña para cocinar y lavar, que aquella que tenía una trabajadora doméstica en casa. Ello llevó a que muchas compañeras feministas, si bien no eran socialistas, sí tenían que tomar en cuenta estos aspectos sociales en su análisis y las hiciera mucho más tolerantes de las visiones socialistas o rupturistas. Pero lo que sí ha ocurrido en todos estos años, desde que dimos los primeros pasos hacia la liberación de las mujeres de esa tercera ola de luchas feministas, es que se ha perdido mucho de lo que fue el trabajo y las luchas iniciales de las socialistas y para México concretamente de las trotskistas. Las trotskistas feministas tenemos años diciendo: tenemos que escribir nuestra historia. Pues nuestra contribución se pierde en los anales de los periódicos de la gran burguesía o del Estado mismo, doblemente ignorada. Solo es cosa de mujeres. O en el caso, y además se refiere a esas marginales, idealistas, no prácticas, o sea, todas las feministas. O en el caso de los realmente prejuiciosos, esas malditas, las socialistas. Para tener una visión de los movimientos feministas de los años 70 y 80, en México, algunas investigadoras han buscado a las participantes, pero desgraciadamente no a todas.
Si a esto le agregamos los sectarismos que han permeado las filas de la izquierda y que se ha filtrado hacia las feministas, a muchas feministas, la necesidad por parte de algunos y algunas de legitimarse, negando de sus ideas de juventud, no es tanto el caso de las feministas, o de tratar de reemplazar con lo que consideran simplemente lo contestatario, con lo propositivo, le hace la política de lo posible, exclusivamente, no estoy en contra de lo posible, ¿no? Es evidente que la participación de las socialistas en mucho se ha perdido. Y claro, si agregamos el afán por parte de corrientes e individuos por inventar una historia alternativa, siendo trosca no podía yo dejar fuera a las que les gustan distorsionar la historia para hacerse ver bien, las que en sus historias colocan a la candidatura de Rosario Ibarra en 1988, hecho correcto, pero parcial, ya que le resta la importancia que tuvo el impacto de su primera candidatura en el 82. O que dicen que éramos saboteadoras de la lucha por el aborto porque la autora solo preguntó a una fuente y nunca a nosotras. O las que solo nos mencionan de paso para que no se diga que nos han ignorado. Si agregamos estos casos de deshonestidad intelectual, que sí existe y contra el cual hemos luchado siempre, evidentemente nuestra participación se ha perdido en mucho. El primer intento serio de resarcir esta ausencia fue el libro de María Estela Oranday, La Revolución de la Libertad, el PRT y la lucha de las mujeres mexicanas por sus derechos. Heroico esfuerzo basado fundamentalmente en una extensísima lectura de los boletines internos y otras publicaciones del PRT en los años 81 al 91, así como su experiencia personal como militante. Pero claramente, las compañeras que se juntaron para tomarse una copa un sábado en noviembre del año pasado, en la casa de Ruth Betancourt, Betty, junto con ellas, Betty, Elizabeth López, Guadalupe Hernández y Urania Chavarria, aquí todas presentes, entre plática y copa, tomaron la iniciativa de sacar este libro. Y es a ellas a las que se debe el crédito de habernos forzado a escribir. Llamaron a otra reunión a la que fuimos más, y entre profesiones, varias, de ninguna manera todas las que hay, decidimos que sí contribuir al esfuerzo. De Tijuana, Sonora y Nuevo León en el norte, pasando por Colima, Chiapas, Veracruz y la capital del país, y luego de Argentina, Colombia y Estados Unidos, de ahí provienen las compañeras que aquí compartimos nuestras memorias de la militancia feminista y socialista en el movimiento trotskista nacional e internacional. Las décadas de los años 70 y 80 son el centro de estas memorias, periodo en el cual el Partido Revolucionario de los Trabajadores fue un semillero de feministas y grupos, corrientes y actividades feministas en todo México, periodo que compartimos todas. Las actividades llevadas a cabo van desde programas de radio, los primeros pasos en la lucha por la liberación de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos por el régimen, protestas contra el uso del gobierno priista de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer para su propia legitimación, huelgas de sindicalistas, en su mayoría mujeres, marchas estudiantiles, artículos publicados en la prensa partidaria y folletos del partido, interminables discusiones internas y la redacción de documentos internos para debates nacionales e internacionales. Leer alguna de estas memorias es como leer una crónica de las luchas más importantes de los mismos años 70 y 80, ya que éramos militantes no del feminismo en un sentido restringido, sino en un sentido amplio. Es decir, entre todas estuvimos metidas en muchísimos de los movimientos más importantes de estas 2 décadas. La lucha por la libertad de los presos y la presentación de los desaparecidos, que llevó a una amnistía histórica para los primeros, los comités femeniles de la tendencia democrática del SUTER, el sindicalismo universitario y su pelea por ser parte del apartado A
del artículo 123 constitucional, las huelgas de telefonistas contra la burocracia charra, la creación de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y las coordinadoras del naciente movimiento urbano popular, incluyendo el encuentro de mujeres damnificadas de los sismos del 88. Las históricas elecciones. ¿Qué dije? ¿88? Perdón, 85, sí. No se puede olvidar. Las históricas elecciones del 82, en las que se postuló a la primera mujer a la presidencia en la historia de México, Rosario Ibarra de Piedra, y las del 88, cuando apoyamos la victoria del ingeniero Cárdenas, a pesar de que Rosario había sido candidata, construyendo la unidad de organizaciones de mujeres en torno a la defensa del derecho del pueblo a decidir libremente, estuviéramos de acuerdo con su decisión o no. Y las luchas en contra de las políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y la continuación de las políticas autoritarias. ¿No puedo ver eso? Ok, sí, bueno, creo que voy a tomar un minuto y medio. ¿Me permite la tomadora de tiempo? Porfa. Es que no hay ahorita. No, sí hay. Las políticas neoliberales de Carlos Salinas de Gortari y sus políticas autoritarias que permitieron que grupos de policías judiciales atacaran a parejas en el sur de la Ciudad de México, violando a las muchachas de las parejas, conocidas como las violadas del sur, a inicios de los años 90. Cubriendo este periodo, ahí estábamos en todas esas cuestiones, ¿no? Y muchas más que no estaban aquí mencionadas, ¿no? Como ha escrito la compañera Betty López, aquí presente, vestida de reina como es, todas intentaron socavar el sistema capitalista y patriarcal de diferentes formas y en diferentes lugares. Ellas, o sea, nosotras, todas, fueron las insumisas y rebeldes con el compromiso y la conciencia en la acción, la praxis bebida hasta la última gota en cada una de sus actividades hasta el año de 1992, cuando se parte la organización que infundiera valor y principios a sus militantes, el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores. Algunas continúan reivindicándose trotskistas y militantes y otras decidieron hacer algo que les permitiera sobrevivir, existir, creer y crecer en otras organizaciones o continúan independientes. Y ahí están, para el conocimiento y el reconocimiento de las actuales generaciones. Aquí no están todas las que estuvimos, aquí en el libro, no solo aquí en la sala, aquí en el libro. Ello será para un siguiente libro, como lo dijo Ana al principio, preparado con más tiempo. En esta edición presentamos las primeras memorias de las que en esta ocasión pudimos contribuir. Es un paso más en la reivindicación de nuestra parte del movimiento feminista que sigue hoy nuevamente pujante en el siglo XXI. Gracias.